los Hebreos capítulo 7 y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 4. Hebreos 7, versículos del 1 al 4. Y dice así la bendita palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Padre, en esta mañana invocamos la presencia del Espíritu Santo para que limpies los aires, Señor, y bendigas nuestro corazón. Edifiques nuestro espíritu con la palabra y la nutras, para que nosotros produzcamos el fruto que anhelas, Señor. Bendice este mensaje y úngelo tú con tu poder. Que yo sea tu instrumento para llenar el corazón de mis hermanos, quienes están aquí esta mañana, para recibir de ti, Señor, la provisión que anhela su espíritu. En el nombre de Jesucristo lo ponemos en tus manos de amor. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Solo hay una manera. Alguien tiene que representar al hombre ante Dios para interceder por nosotros. ¿Existe una persona, un mediador, un sacerdote perfecto? Sí, es Jesucristo. Amén. Y Él es el que intercede por nosotros todo el tiempo. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. El sacerdote era el que permitía la relación de Dios con el hombre. Y en la antigüedad, los etruscos en Roma tenían una serie de sacerdotes y al que era el de mayor rango le decían el Pontifex Maximum, o sea, el máximo, el más grande pontífice. La palabra pontífice es sinónimo de sacerdocio, porque el río Tíber para ellos era un dios, de tal manera que solo un pontífice podía ser un puente para atravesar dicho río. Y ese es un concepto que nosotros lo podemos tomar en el sentido de que Cristo es el puente que une a Dios con el hombre, lo divino con lo terreno. Y nosotros debemos considerar en nuestro corazón la necesidad que tenemos de Cristo y la facultad que nos da de poder nosotros acercarnos a Dios con toda confianza de fe, con la certeza de la respuesta de amor que Él ha provisto para nuestra vida. Porque tanto ustedes como yo necesitamos a Dios. Cada uno de nosotros tiene un cúmulo de necesidades y un cúmulo de cosas que quisiera resolver o solventar, pero el único acceso se llama Jesucristo, para poder nosotros obtener de Dios lo que anhela nuestro corazón. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro mediador, no hay otra mediadora, solamente Cristo. Él es el camino, Él es lo que nos lleva directo al Padre. Dios me puso esta mañana que yo les compartiera a ustedes este mensaje, y yo pienso que Él tenía alguna razón especial, porque es un tema que casi no se aborda. Y aquí vemos cómo Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. De tal manera que el sacerdocio de Cristo vemos que es mejor que el de Aarón, porque su sacerdocio es de un orden superior, que es lo que vemos en el capítulo 7 de Hebreos. Pero también vemos que es ministrado bajo un pacto superior, que es en Hebreos capítulo 8. Y vemos también que está en un santuario superior también, que es el capítulo 9, y debido a un sacrificio superior también, que es el capítulo 10 de Hebreos.
O sea, el autor de Hebreos es un instrumento de Dios para que nosotros conozcamos lo que es eso. Porque el cristiano cree conocerlo, pero nunca ha profundizado realmente el recurso que representa para nosotros creer que realmente Cristo es el camino para llegar al Padre. Fíjense que si ustedes leen en el Antiguo Testamento, había un atrio que rodeaba el lugar donde estaba puesto el altar de sacrificio, el lavacro y lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ¿saben una cosa? Ningún miembro del pueblo podía acceder a ese lugar. Afuera se tenían que quedar y las cortinas eran altas de tal manera que ni sus ojos podían ver para adentro. Y solo los sacerdotes podían entrar y estar en ese lugar. Y algo curioso, no existían sillas, porque el trabajo sacerdotal era continuo y no había tiempo de sentarse. Y el único que podía acceder al lugar santísimo era el sumo sacerdote, una vez al año con sangre de un sacrificio para ver si Dios lo aceptaba. Y si era acepto, entonces él era bendito y perdonado por sus propios pecados, por los de los sacerdotes y por los del pueblo. Fíjese todo el proceso que se tenía que seguir. Pero usted cuando llega a Cristo, en el instante, Él lo conduce a la presencia del Padre y usted es limpio totalmente por el amor y el poder que Dios siente por cada uno de nosotros. Pero el escritor de Hebreos en este capítulo 7 nos presenta 3 argumentos que son importantes que observemos en esta mañana para demostrar la superioridad de Melquisedec sobre Aarón. En primer lugar, el primer argumento es el argumento histórico. Si usted fuera conmigo para ver que Melquisedec está sobre la autoridad de Abraham incluso, vaya conmigo, si es tan bondadoso, a Génesis capítulo 14 del 17 al 20 para comenzar. Dice ahí: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora acompáñeme al Salmo 110 versículo 4 y dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién le está diciendo ahí Dios eso? A Jesucristo. A Cristo le está diciendo eso. Un sacerdote totalmente diferente al que estaba en los lomos de Abraham. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 7. Ya leímos los versículos del 1 al 4. Ahora acompáñeme a leer los versos del 5 al 10, si es tan bondadoso. Y dice ahí: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor, Abraham, es bendecido por el mayor, Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió, dice, al encuentro. Mire, esto es bien interesante, porque aquí nosotros identificamos a Melquisedec como un tipo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve conmigo, en el capítulo 7, el versículo 3, que ya leímos anteriormente, dice: sin padre, sin madre, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, dice, para siempre.
Y el verso 15, si usted lo lee conmigo, dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. O sea, Cristo es un nuevo sacerdocio creado por Dios para beneficiarlo a usted y a mí y a toda la humanidad. Cuando usted lee Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Pero ¿a quién dice el Señor que ama ahí? ¿A quién le ha dado a Cristo? Al mundo. Porque ahí estábamos nosotros antes. O sea, Cristo no se niega a nadie, no hace excepción de personas. Cualquiera que anhele acercarse a Él, Él va a ser bien recibido, porque Cristo está con sus brazos abiertos para recibirnos a todos con esa ternura y ese amor. Este Melquisedec era, si ustedes notan, rey y también era sacerdote, igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo bien interesante. Si usted va a Apocalipsis en el capítulo 1, si fuera tan bondadoso, Apocalipsis capítulo 1, y quiero mostrar algo ahí rápidamente, haciendo un paréntesis. Dice en el versículo 6, hablando de usted y de mí, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es Cristo el que nos da ese rango a nosotros de ser reyes y también sacerdotes. Usted dirá: pero yo no soy rey ni soy sacerdote. Así piensa uno humanamente. Pero si usted piensa espiritualmente, se recuerda que aún siendo Saúl rey, Dios ordenó a Samuel que ungiera a David siendo un niño. Y por muchos años David fue el ungido de Dios y fue el rey genuino de todo Israel. Sin embargo, no se le entregó el reino inmediatamente, porque es figura de usted y de mí. Estamos pendientes de que nos entreguen el reino. Dios ha preparado un reino para cada uno de nosotros, en el cual vamos a vivir nosotros reinando con Cristo y viviendo de una manera totalmente diferente a la que vivimos actualmente. No va a ser la sociedad como la vemos aquí. Va a ser algo totalmente distinto. Los que ya se nos adelantaron están gozando de eso, mis hermanos. Nosotros a veces quisiéramos tener a nuestras personas amadas con nosotros, pero les voy a decir una cosa. David dijo: Él no puede venir a mí, pero yo voy a ir a Él. Y fue hacia Él. Igual que nosotros, en un momento dado, antes del rapto, puede ser que nosotros vayamos con el Señor. Mi hija me llamó muy triste esta semana y me dijo: perdóname, me dijo, ella estaba sollozando y me dijo: como has estado malo, yo soñé que tú me habías llamado de Guatemala y me decías: te llamé para despedirme de ti porque me voy con el Señor. Y ella se puso a llorar y yo le dije: no tienes que llorar, porque eso es lo que voy a hacer. En el momento en que el Señor me llame, me voy feliz con Él, hermanos. Porque es lo que yo predico. Si no, sería incongruente que yo le dijera a usted: ay, qué lindo irnos con el Señor, y que a la hora de la muerte dijera: no, yo no me quiero ir, y me aferrara a la vida aquí. No. Si es un proceso que nosotros conocemos, el Señor nos lo revela, así tiene que ser. ¿Hay alguien que se puede escapar de la muerte, mis hermanos? No. Nadie. Todos tenemos que pasar ese lindero. A todos nos va a tocar eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos prepara para que nosotros aprendamos qué es lo que sucede con la muerte. Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué estamos haciendo aquí, nuestra manera de pensar es transformada. Ya no vivimos llorando ni lamentando, sino vivimos dándole gracias a Dios por su infinita misericordia. Porque Él quiere que nosotros disfrutemos de lo que nos ha dado en esta tierra. Dice Pablo que todo es nuestro. Y así es. Cuando usted va al Palacio Nacional, ¿de quién será el palacio? Del pueblo. Las cosas son de quien las usa, hermanos. Pero uno no lo logra ver así. Pero Dios nos lo da todo a nosotros. Y a los hijos de Dios nos bendice en todo Dios también. Dios es bueno. En una oportunidad, a mí me tocó sentarme en un lugar horrible en el avión. Le digo horrible porque usted va sentado como que es militar ahí. No tiene cómo reclinar el asiento. Es el último asiento atrás. Y los amigos que iban ahí se iban riendo de que a mí me tocó ir como soldado. Y yo sentía horrible ir ahí quieto, como que era estatua.
cuando llegó una de las sobrecargos y me dijo, señor, disculpe, ¿me puede acompañar? Y yo, vaya, aquí vamos en el aire. Y yo no me llevé a la delegación de policía. Y me llevó hacia adelante y me dijo, tengan la bondad de sentarse, me dijo. Y yo me senté muy obediente y dije, ¿qué me irá a decir? Usted se va a ir aquí de hoy en adelante, me dijo. Y cerró la cortina, me sentó en primera clase y me dijo, ¿qué desea beber? ¿Quiere champán? ¿Quiere vino? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere comer langosta? ¿Quiere? ¿Boca qué querés? Dije yo, gracias, Señor. Hijo del rey. ¿Sí, hermano? Así dice el Señor, hijo del rey. Pues le pedí todo lo que quería, hermanos. Y hasta cuando ya me dio hambrita, le dije, mire, tráigame otro mi snack, pero no muy chiquito. Y mire, llegué recontento. Total que hasta pura cama iba y mire cómo es Dios con nosotros. Porque dice Dios que nosotros llamamos a las cosas que no son como si fueran. Porque tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo continuamente por nosotros. Así como Satanás lo está acusando a usted ante Dios todos los días, hay alguien que se levanta y él viene y entonces nos defiende. Y él toma el cargo suyo sobre sí mismo. Porque si usted nota, nos muestra a Cristo, su sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe por qué? Porque eso denuncia su grandeza y su poderío. Está en un trono, pero también lo ve usted de pie, porque ahí está haciendo su función de abogado para defenderlo a usted y a mí. Porque Él es Jesús, Cristo. Él es nuestro abogado. Él es el que levanta nuestra cabeza y nos bendice con tantas cosas maravillosas. Dice que el nombre de Melquisedec, rey de Salem, era rey de paz, y también Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Melquisedec significa rey de justicia, y Cristo, ¿qué es? Nuestra justicia. Si usted va a Romanos y está bondadoso, en la carta a los Romanos capítulo 1, en el capítulo 5, capítulo 5, versículo 1 y 2, mire ahí conmigo si está bondadoso. Romanos 5, versículos 1 y 2. Ahí está hablando de usted y de mí. Dice, justificados pues, ¿por qué dice su Biblia? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, cuando usted comienza a hacer un inventario espiritual de lo que le corresponde como hijo o hija de Dios, usted se asombra de ver todas las riquezas y maravillas que Dios nos da a nosotros. Nosotros no creemos y nuestra falta de fe nos hace que a veces claudiquemos o que nos depresemos. Pero cuando usted descubre quién es su papá y los recursos que tiene en Dios, usted se asombra. Porque el que cree, todo lo hace posible. La fe hace que todo sea posible. Uno tiene que creer, hermanos. Uno tiene que creer. Recibí un correo hace poco, fíjese, en internet. Y dice que los científicos descubrieron que las células de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo, o sea, me refiero al pelo, los ojos, las cejas, la nariz, los órganos internos, todo, desde los pies a la cabeza. Esas células son receptivas a su estado de ánimo. Dice que si usted se pone triste, deprimido, afligido, las células se resienten y las células se van para abajo. Y usted cae enfermo. Pero si usted habla con propiedad y usted es optimista y tiene fe, entonces sus células recuperan la salud. Ahora, en la Polinesia, en esas islas, cuando alguien era herido, lo llevaban con el encargado, el médico brujo, a que lo curara. Lo primero que hacía esa persona, ¿sabe qué era? Decirle: herida, estás lastimando este cuerpo, y cuerpo, te pedimos perdón por haber sido herido. Te rogamos que por favor te cures. Y era asombroso ver cómo la herida se cerraba. Ahora, Dios nos enseña a nosotros que el poder que nos da es la oración. Y la oración implica ¿qué? Hablar. Pero tenemos que hablar ¿cómo? Con fe. ¿Y cómo hablamos nosotros ordinariamente? Sin fe. Hablamos siempre de forma negativa. ¿No se había oído esa expresión? Ay, Dios. Claro que hay Dios.
Pero nosotros lo decimos de una manera lastimera, como que se acabó todo, como que no tenemos cómo solucionar todos los problemas que nos acechan. Pero cuando usted tiene poder en su boca, lleno de fe, todas las cosas cambian. Dios transforma todas las cosas. Su cuerpo, cuando usted le habla en el nombre de Jesús, usted le dice: cuerpo, yo te ordeno en el nombre de Jesús que reciba las bendiciones que están en la palabra. Yo te ordeno que recibas paz, yo te ordeno que recibas salud en el cuerpo. El cuerpo, ¿qué cree usted que va a hacer? Va a obedecer a lo que usted le está diciendo, porque no es solo la voz suya la que está creando el poder en su cuerpo, sino que es el nombre de Jesucristo el que le da muchísimo más realce y fuerza a lo que usted está diciendo con fe. Son cosas que el cristiano no usa, hermanos, y por eso por lo regular siempre estamos tristes, deprimidos, incluso a veces hasta llorando. Entonces, Melquisedec es figura de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre era rey y era sacerdote, y es un personaje misterioso que aparece en la Biblia y luego desaparece. Solo hay dos lugares donde él aparece: en Génesis, que leímos, y en el Salmo 110 verso 4. Pero sin embargo, si usted le puso atención, dice que no tiene genealogía. ¿Por qué hace afirmación en cuanto a eso? Porque en Israel todo sacerdote tenía que mostrar su genealogía. Tenía que haber un registro de que su abuelo, su bisabuelo, su papá habían sido sacerdotes para que él fuera sacerdote. Si usted va al Evangelio de Lucas, se va a encontrar que cuando habla del milagroso nacimiento de Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista, Zacarías, era sacerdote y estaba ministrando en el templo el incienso. Esa era su función como sacerdote dentro del templo de Herodes. Y ahí se le aparece ¿quién? El arcángel Gabriel. Porque el papá de Juan el Bautista era sacerdote de Dios de la octava clase de Abías. O sea, lo que estoy tratando de decirle es que humanamente tenía que haber un respaldo escrito de que esa persona era realmente de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal de Leví. Moisés y Aarón, su hermano, eran de la tribu de Leví. Por lo tanto, pertenecían al sacerdocio, pero no al reino. Es interesante ver poco a poco lo que nos explica el autor de Hebreos en relación con el Señor. Entonces, este argumento histórico nos muestra la grandeza de Melquisedec ante Aarón. Y recuérdese que Aarón, ¿qué era de Leví? Era su bisabuelo. Leví fue el primer sumo sacerdote. De tal manera que por eso dice la Biblia que cuando Melquisedec bendijo a Aarón, estaba mostrando que él era más grande que Abraham. Y de Abraham iba a nacer la simiente para la tribu de Leví, que iba a ser la tribu de los sacerdotes. De tal manera que Jesucristo está en ese mismo rango, porque para mí Melquisedec es Jesucristo. La gente a veces dice, cuando habla de la Virgen María, la madre de Dios. Disculpen, es la madre de Jesús cuando se encarnó en la tierra, porque Dios no tiene madre, hermanos. Dios es el creador de todo, ¿verdad? María es una mujer a quien nosotros admiramos y respetamos, porque siendo una joven tenía tal pureza en sí misma que el mismo arcángel, si usted hace memoria, cuando la saludó le dijo: bendita eres tú, le dijo, entre todas las mujeres. Estaba llena de la gracia de Dios. Pero si usted se recuerda en el Magnificat, ahí también en San Lucas, cuando ella habla con su prima Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ella le dice: y las generaciones postreras me llamarán bienaventurada, porque ¿quién soy yo para que mi Señor venga a mí? Ella estaba reconociendo la grandeza de Cristo sobre ella, porque Él es el Creador, Él es el Dios eterno. Bendito sea su nombre. Y nos encontramos entonces con el argumento doctrinal también a Cristo sobre Aarón. Y para eso le voy a suplicar que me acompañe a Hebreos 7 y vamos a leer del 11 al 19. Y leemos ahí la palabra que dice: pues
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire qué maravilloso, porque aquí hay que hacer hincapié en algo. Esto es muy importante, pues el cambio de sacerdocio tiene una gran implicación. Está cambiando la ley, cambia la ley, y también significa que hay un cambio de pacto. Fíjese pues, Dios sabía que ese sacerdocio sobre Aarón iba a tener que terminar, porque iba a haber un nuevo sacerdote, un sacerdote que iba a permanecer eternamente. Eso es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos, que Cristo no tiene principio de días ni fin de días. Él es eterno porque Él es Dios. De tal manera que si Él es nuestro gran sumo sacerdote, imagínese qué complejo es pensar en eso, porque el Padre recibe la defensa nuestra a través del Hijo. Si Él no fuera nuestro sacerdote, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Iríamos directamente al infierno, no habría esperanza. Pero en Cristo nosotros tenemos la esperanza de gloria, la esperanza eterna de que siempre va a estar intercediendo por nosotros. Cuando alguien intercede por nosotros o nos defiende, qué bonito es. Había una prima de mi mamá, se llamaba Hortensia Señé, y la Tencha con los años fue perdiendo su audición, pero sí oía, con su aparato oía perfectamente bien. Y ella tenía que tomar de aquí de Gerona, donde vivíamos, una camioneta que era número 14 en ese tiempo, de la UDEPA, color naranja, no sé si se acuerdan ustedes. Ustedes tal vez no, que somos muy jóvenes, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo. Y entonces ella se subió a ese autobús, y ese autobús pasaba subiendo a la 8ª calle por el Mercado Central. De tal manera que en uno de los trayectos paró en una esquina del autobús y se subió una señora así fortachona, que tenía un gran canasto mojado de verduras, y ella entró y se sentó así de golpe a la par de la Tencha y la roció con toda el agua que llevaban las verduras. Y entonces vino la Tencha y ni modo, como la roció, entonces se limpió y se pegó más. Y entonces la señora empezó a insultarla, chancla aguacatera, y comenzó a decirle un montón de cosas, orgullosa, un insulto tras insulto. Y el chofer, como iban sentadas detrás del chofer, llegó un momento en que el mismo chofer le dijo: ay señora, le dijo, ya no le insulte, le dijo, pobre, ¿no ve que la vieja es sorda?, le dijo. Y la Tencha ni se movió. Cuando llegó a su destino,
Tocó el timbre, ¿se acuerdan que se jalaba una pita ahí? Llegó a su destino, se bajó de la camioneta, pero al bajarse se volteó y le dijo al chofer: gracias por defenderme. ¡Pum! Se le estiró la cara al chofer. Ella había oído todo. Ahora, usted no ve a Jesús, pero Él lo defiende a usted en todo, absolutamente en todo. Gloria sea su nombre. Bendito sea el Dios del cielo, sacerdote para siempre. No es posible que haya dos sacerdocios. Uno tenía que ser abrogado y el otro tenía que continuar. Pero como le decía, es tan importante considerar que somos miembros de un nuevo pacto. ¿Qué pacto? ¿Se acuerda lo que hace la ley? ¿Qué hace la ley con usted y conmigo? Si pecamos, ¿qué nos manda la ley? Morir. Porque la ley dice mata, ¿verdad? Eso es lo que hace la ley. Pero Cristo, como su sumo sacerdote, cambia ese pacto y esa ley. Vaya conmigo a Hebreos 10 si está bondadoso. Le quiero mostrar algo para que vea el nuevo pacto. Son solo 2 versículos, pero va a ver qué interesante. Capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice Dios: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No le parece que es maravilloso tener una ley de esa forma? Porque todo lo malo que yo hago y que usted hace se queda en el Cristo de la cruz del Calvario. Él toma todos nuestros errores, pecados, deficiencias, porque usted creyó en Él y por lo tanto se hace acreedor de ser limpio y bendecido con ese recurso maravilloso de tomar la culpa suya para que usted sea sin culpa. Es maravilloso cuando uno se da cuenta lo que Él hace. Si usted ve en Hebreos 7, 19, ¿se recuerda que leímos? Ahí dice: pues nada perfeccionó. La ley no podía ser perfecta. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran imperfectos, eran hombres. Se necesitaba entonces que hubiese un cambio de ley, un cambio de sacerdocio y un pacto nuevo que nos iba a beneficiar de muchas formas a nosotros. La persona que intercede por nosotros debe tener una posición perfecta delante de Dios y no tiene nada que ver con ausencia de pecado. Aarón es la figura del sacerdote de carne, el sacerdote humano, pero Cristo es la figura del sacerdote divino que no tiene principio ni fin, que no termina nunca. Porque si usted se recuerda, leímos aquí en Hebreos 7 que es una vida la de Él indestructible, dice. Se fijó en el verso 16, dice: no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es maravilloso saber que Cristo está siempre ahí, pues nunca muere. Luego vemos que Aarón fue también ordenado por juramento. Si va conmigo a Hebreos 7, versículos 20 y 22, dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es formidable cuando uno se da cuenta de esto, porque nosotros vemos aquí que no hay ningún registro de que se haya jurado por algún sacerdote de la época de Aarón o los subsiguientes. Ninguno. Pero por Cristo sí hay un juramento de Dios. Juró por sí mismo, de esa bendición que tenemos. Vemos también que Aarón y sus sucesores todos murieron, pero Cristo vive para siempre. Si va conmigo a Hebreos 7, dice en el versículo 23 y 24: y los otros sacerdotes, llegando a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no varía. En Dios no hay cambio ni sombra de variación, dice Santiago. Y para nosotros esto es algo maravilloso. Todos ellos murieron, pero en Cristo
sabemos que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre. Ahora, es importante que usted considere la necesidad que tenemos nosotros de conocer esto. Porque usted no se puede imaginar hablando, por ejemplo, con el señor presidente de los Estados Unidos. Usted puede abordar un avión y llegar a Washington y decir, voy a ir a hablar con el presidente de Estados Unidos. Créame, no va a poder hablar con él. Se lo pongo más fácil. Si usted cree que va a ir a hablar con el señor presidente, usted cree que va a ir a hablar con él, créame sinceramente, no puede hablar con él. Pero si usted quiere hablar con Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo, usted le habla a Jesucristo y Jesucristo viene y lo presenta ante Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que usted tal vez no ha reparado en eso en su vida espiritual, pero es Él el que lo está invitando para que usted llegue a Dios, para que usted entre a la presencia misma de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 4, se lo quiero enseñar si es tan bondadoso. Vamos a leer ahí los versículos del 14 al 16. Mire cómo dice ahí la palabra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Perdone que me detenga aquí. Cuando usted le pide a Dios perdón por cualquier circunstancia en la cual usted haya fallado, yo quiero decirle algo. Él se encarnó como Dios para tener un cuerpo como el suyo y como el mío, para que esa empatía divina de Él hace que comprenda cuando nosotros nos equivocamos y pecamos. Por eso es tan considerado y tan amoroso con nosotros, porque Él fue tentado, si usted nota ahí dice, en todo, es un absoluto. No hay cosa en la que no hubiese sido Él tentado, pero se quedó sin pecado. Porque si Él hubiera fallado no podría interceder por nosotros, pero se mantuvo limpio, impecable, para poder interceder por usted y por mí. Y no importa lo que usted piense en su corazón cuando comete una falta. Puede creer incluso decir, a esto si no me lo va a perdonar Dios. Créame que Cristo comprende perfectamente las deficiencias que tenemos porque conoce nuestra naturaleza a profundidad. Vea cómo dice el verso 16 entonces, la invitación a la que hacía referencia. Dice, acerquémonos pues, como dice su Biblia, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando usted se acerca a Dios, usted tiene que tener la certeza en el interior de su corazón de que Dios le va a conceder lo que usted le está pidiendo. ¿Se acuerda que en San Juan capítulo 15 dice Jesucristo que Él nos llama a nosotros sus amigos? Dice, ¿se recuerda? Ya nos llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, el amo, sino os he llamado amigos, dice, porque todo lo que recibí de mi Padre os los he revelado, dice Él, ¿verdad? Dice, para que llevéis mucho fruto, para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, cuando usted entra con Cristo al trono de la gracia de Dios, usted tiene que estar convencido en su espíritu, en su corazón, de que lo que usted está haciendo al orar es romper algo sobrenatural y entrar a la presencia misma de Dios y recibir la atención de Dios y la respuesta de Dios. Usted me dirá, ¿y por qué entonces muchas veces no se da cumplimiento a lo que pedimos? Vaya a Santiago, en el capítulo 4, ahí le voy a mostrar la respuesta. Santiago en el capítulo 4, dice ahí en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es